Hola, hola chicos y chicas de esta comunidad hermosa, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vanessa y el día de hoy tengo la dicha de compartir con ustedes el tema de la fe en Jesús. Y para comenzar, pues voy a hablar un poco de la palabra fe. La palabra fe proviene del término latín fides y es aquella que nos permite nombrar en lo que cree una persona o comunidad. Y nosotros, como católicos cristianos, como nos había mencionado Víctor en su cápsula, sabemos que es una virtud teologal. Las virtudes teologales, recordemos que eran la caridad, la esperanza y la fe. Y la virtud teologal de la fe es por la que nosotros creemos en Dios y en todo aquello que se nos ha sido revelado y por la que nos entregamos entera y libremente a Él. Y se podrán estar preguntando, Vanessa, ¿cómo le voy a hacer yo para mantener mi fe? Bueno, pues vamos a imaginar una casa de 4 esquinas y en cada esquina hay un pilar y el techito de esa casa va a ser la fe. Si yo tengo bien cimentados esos pilares, pues mi fe va a estar muy fuerte, pero si alguno de esos pilares se rompe poquito, pues mi fe va a empezar a tambalear. Entonces, ¿cuáles son los pilares? El primer pilar, la oración, que es el diálogo que yo tengo con Dios. La Eucaristía es otro pilar, que es Jesús presente en el pan y el vino que el sacerdote consagra. Y por la fe es que yo sé que es Jesús real. Después tenemos la tradición apostólica, que es la palabra que Dios nos ha revelado, pero no está escrita en la Biblia. Y por último, pero no menos importante, las Sagradas Escrituras. Con esto me lleva a plantearme la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fe que Jesús nos pide? Para responderlo, pues les voy a platicar 3 lecturas. Y la primera lectura es Jesús llama a sus discípulos, Lucas capítulo 5 versículos 5 al 11. Imaginen que Jesús pues andaba en la orilla del lago de Genesaret, predicando, enseñando a las personas, y vio 2 barcas, y los pescadores de esas barcas pues estaban recogiendo sus cosas porque ya habían terminado su labor. Y Jesús se sube a la barca de Pedro y le dice que se aleje un poquito de la orilla. Y él sigue predicando y enseñando desde la barca. Cuando termina, le dice a Simón Pedro que pues se adentre más al lago y que eche sus redes. Y Pedro que le dice, Señor, pues trabajamos toda la noche y no sacamos nada, pero yo confío tanto en ti y en tu palabra que pues lo voy a hacer. Y echó redes. Y para su sorpresa, estas se llenaron de peces. Y su reacción fue postrarse a los pies de Jesús y decirle, aléjate de mí, Señor, que soy pecador. Y de tantos peces que tenían, pues tuvieron que llamar a la otra barca por ayuda. Y tenían miedo porque pues hacía un momento que habían estado ahí y no había ningún pez. Y llega Jesús y les dice, y se llenaron sus redes de peces. Y Jesús les dice, no teman, que a partir de aquí serán pescadores de hombres. Esta es la primera palabra. La segunda es Jesús sana a un leproso, Marcos capítulo 1, versículo 40-41. Llega un leproso con Jesús y le dice, si quieres, puedes sanarme. Y Jesús, con toda la bondad del mundo, extiende su brazo, lo toca y le dice, si quiero, está sano. Y en la tercera lectura, Jesús sana al sirviente de un centurión, Lucas capítulo 7, versículo 1-10. Un centurión o soldado, como lo quieran decir, pues tenía un sirviente al que le tenía mucho aprecio y pues estaba enfermo. Entonces llama a sus judíos más notables para que fueran a buscar a Jesús. Ya van y lo buscan y estas personas le dicen a Jesús la situación. Y Jesús va con ellos y el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, por eso yo tampoco me siento digno de acercarme a ti, pero estoy seguro de que con una palabra tuya sanarás a mi muchacho. Y Jesús se sorprende y dice, ni siquiera aquí en Israel había visto a alguien con esta fe. Y para sorpresa de cuando el centurión y sus otras personas regresan, el sirviente ya había estado sano.
¿Qué es lo que quiero decir con estas tres lecturas? Pues que tenían en común estos tres hombres: Pedro, el leproso y el centurión. Pues la fe de estos tres hombres que tenían en Jesús fue la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y eso qué? Bueno, pues voy a explicarlo. Primero con Pedro. Jesús llega con Pedro que había sido pescador toda su vida, a decirle cómo pescar. Y Pedro no le puso ningún pero, le dijo: sí, Señor, yo confío en ti, voy a echar otra vez mis redes. Pedro tenía la certeza de que Jesús tenía algo preparado para él y la convicción de que iba a ser algo bueno, a pesar de que ya habían tenido una mala racha pescando, pues no habían pescado nada. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué nos encontramos aquí en formación espiritual? Probablemente sea porque quiero ser coordinador, porque aquí está mi novia, porque veo a mis amigos, porque me la paso muy bien. Y tenemos muchas excusas para estar viniendo, sean buenas o malas. Pero no estamos aquí por casualidad. De alguna u otra manera, Jesús nos está llamando, nos está invitando a confiar en Él, a que aprendamos de Él, así como lo hizo con Pedro. Le dijo a Pedro que confiara, así nos está diciendo a nosotros: ven, acércate a mí, conóceme, confía en mí. Después, el leproso tenía la certeza de que Jesús lo podía sanar y la convicción de que lo iba a hacer, a pesar de que este leproso era tratado como un muerto en vida. ¿A qué me refiero con muerto en vida? A que pues todos lo despreciaban, nadie sabía de su existencia, nadie lo quería. Pero el amor de Dios y la fe del leproso superaron todas las adversidades. Después, el centurión. El centurión tenía la certeza de que Jesús podía sanar a su sirviente y la convicción de que lo iba a hacer, a pesar de que lo podía hacer con una palabra, a pesar de que Jesús no estaba en el lugar del sirviente. Y pues, como dice la alabanza del granito de mostaza, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, pues podemos lograr muchas cosas. Y así nos invita Jesús a que tengamos fe como estos tres hombres. Después, cuando Simón Pedro vio tal cantidad de peces, que le dijo: Jesús, aléjate de mí que soy pecador. Pues Dios no nos aleja por la condición de ser pecadores. Jesús le dijo, se acercó más y le dijo: no temas, que a partir de aquí serás pescador de hombres. Y pues así somos nosotros, a veces pecamos o nos creemos que no somos dignos de Jesús y tratamos de alejarlo. Pero Jesús se acerca más de nosotros y nos dice lo que le dice a Pedro: que no tengamos miedo, que seremos pescadores de hombres. ¿Y qué es un pescador de hombres? Un pescador de hombres es aquel que saca a los hombres de lo profundo del mar, de la lejanía de Dios y de la confusión, y que los acerca al camino de Dios de nuevo. Jesús necesita de pescadores que saquen a los hombres del pecado, lo que implica pues que vamos a ser responsables de otras personas. Y podrían pensar que por el hecho de que son coordinadores o algo, ya son pescadores de hombres, pero esto no es a lo que Jesús nos llama. No por el hecho de ser coordinadores quiere decir que ya seas un pescador de hombres. Lo que Jesús realmente quiere es que seamos discípulos a imagen y a semejanza de Él. ¿Por qué? Porque Jesús fue el pescador de hombres perfecto. Entonces pues hay que seguir su ejemplo. Y pues esto sería todo. Y pues como resumen, pues la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios. Los pilares de nuestra fe son la palabra, la oración, la tradición apostólica y la Eucaristía. ¿Cómo nos pide que sea Jesús? ¿Cómo nos pide que sea nuestra fe, Jesús? Pues como la de Pedro, la del leproso y la de
el centurión, que, que sea pura y verdadera, aunque sea como del tamaño de un granito de mostaza, pero que esa fe sea sincera. ¿Y a qué estamos llamados? Estamos llamados a ser pescadores de hombres. Esto sería todo por mi parte. Espero que tengan un bonito acompañamiento. Bye. Gracias.